ahora tenemos un ejército con muchas funciones, bueno, pues tendrá que buscar también el diálogo para poder tener un mejor trato con la sociedad civil. ¿Cómo les va, amigas, amigos de Querétaro de Verdad? Bueno, pues por esta ocasión vamos a comentar la comparecencia del secretario de la Defensa que no se dio, esa que no se dio, pero que ha causado tanto comentario en los medios. Bueno, pues resulta que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados invita al secretario de la Defensa, ¿verdad?, al general Crescencio Sandoval, para que comparezca ante la comisión, y les dice que con mucho gusto platica con ellos, pero siempre y cuando sean las oficinas de la Sedena. Esto ya hemos comentado que el ejército no está acostumbrado por esa disciplina de verticalidad que tiene de recibir mando y que las órdenes no se discuten, ¿verdad? Entonces no está acostumbrado a andar con diálogos. Entonces, bueno, pues no fue. Y el secretario, esto trajo una gran participación mediática y el secretario no ha dicho nada. Quien salió a decir fue el secretario de Gobernación, quien señaló que el secretario de la Defensa no había acudido porque entonces pues salió Movimiento Ciudadano y dijo pues que dio a conocer la misiva, que en unos minutos se las leo en un ratito, pero da a conocer su misiva y bueno, dice no, lo que no se puede hacer es que vean a la legislatura, a la Cámara de Diputados, simplemente como de recepción de escritos únicamente, de oficialía de partes le llamo. Bueno, miren ustedes, tenemos dos cuestiones. La primera es que, como les decía, el ejército está acostumbrado a una estructura vertical que, si la vemos de que las órdenes no se discuten, pues entonces eso está distanciado del concepto de democracia, porque la democracia está basada en el diálogo, ¿verdad?, en el diálogo y en la rendición de cuentas. Y aquí en México el ejército no está habituado a esto. Todo esto viene por ese principio de obediencia debida que se tiene en los ejércitos, que las órdenes no se discuten. Pero esto ya fue tratado desde el siglo pasado, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, que ustedes recordarán que muchos militares se les hizo juicio, principalmente alemanes, por todos los desmanes que hubo en esa Segunda Guerra Mundial, y muchos de estos militares tomaron como defensa la obediencia debida, ¿verdad? Decir, bueno, a mí me dieron una orden y yo soy un militar, no la discuto. Pues no valió la defensa desde ese tiempo y quedó claro que no tienes, ni en esas estructuras tienes que obedecer todo. Sí es cierto que las órdenes se deben de cumplir y que tu superior te puede dar órdenes, pero no se obedecen todas. Es porque si a alguien le ordenan que violente los derechos humanos de otro, pues eso no lo puede hacer. Ahí no puede operar la obediencia debida. Aquí en México incluso ya hay leyes que implican que cuando un militar tenga que ver en asuntos de tipo civil, tiene que sujetarse a las leyes civiles. Sin embargo, los militares hasta ahora han logrado que las cosas que tienen que ver con ellos se manejen en el ámbito militar. Y yo creo que el señor secretario pues está acostumbrado a esto, y además que además ni siquiera podía él pensar que no lo iban a tratar bien los diputados, si el objetivo de esta plática era precisamente apoyar a la defensa, porque ahorita se está discutiendo el presupuesto y la Auditoría Superior en febrero de este año había señalado que en el ejército había debilidades, cuando auditaron había debilidades en todo lo que es de inteligencia, a todo lo cibernético, y precisamente había hecho la advertencia de que debían de tomarse medidas en ese renglón, y luego vino lo del famoso hackeo. Entonces estaban interesados
en que les explicaran cómo habían estado las cosas para poderle dar más presupuesto. Por otra parte, también tenemos que señalar que el ejército es una institución muy respetada en este país. La institución es bien vista, incluso fíjense ustedes, hasta los que están en contra de que la Guardia Nacional quede bajo las órdenes militares y los que están en contra de la prórroga de que ellos sigan al cargo hasta el 2028, pues hasta esos tienen como razón para estar en contra el que se está poniendo en riesgo al ejército porque no es su función y que se le está poniendo en riesgo de desprestigio. Entonces, es una institución bien aceptada. Los de Morena en la Cámara de Diputados dijeron que lo que pasa es que no se había hecho adecuadamente la petición, que tenía que ser la directiva de la Cámara la que lo pidiera. Y que pues entonces el general secretario no tenía por qué asistir. De los dos lados hay parte de razón. Las comisiones sí pueden citar, porque hay que recordar que los diputados son la representación popular y entonces tienen facultades para que cada que lo consideren conveniente puedan citar a cualquier funcionario público de cualquier instancia gubernamental o de los órganos autónomos. También tienen que comparecer a dar cuentas, porque, ya les decía, los principios de la democracia son el diálogo y la rendición de cuentas. Entonces, tienen que rendir cuentas. Claro que cuando una comisión cita y no se resuelve el punto que se quiere tratar, bueno, pues pueden recurrir exactamente a la secretaría para que a través de ese cite, ya sea para que la autoridad vaya a comisiones o vaya al pleno, según se estime conveniente, ¿ya? Y pues esto no era necesario que fuera. Ahora, lo que decía la carta había ofendido al secretario, dice así: integrantes de esta comisión, agradecemos que haya respondido oportunamente a nuestra petición. La están dirigiendo al secretario de la Sedena. A esta petición de acercamiento con usted. Sin embargo, y de manera personal, no puedo pasar la oportunidad para comentarle con todo respeto que la idea principal de esta reunión de trabajos debe generar un espacio abierto y de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena. Hasta ahí. Así que, como ven, la misiva pues no puede ser ofensiva, ¿verdad? Pero, sin embargo, esto dio lugar a un zafarrancho. Y esto ahora lo tenemos que tomar en cuenta y el ejército lo tiene que considerar, porque ahora tiene muchas funciones. Tiene las aduanas, tiene los aeropuertos, tiene el Tren Maya, va a estar encargado de muchas funciones. Y entonces, pues esto lo obliga a tener un trato más político, ¿verdad? De más diálogo y de más escucha y de más comunicación, y además tomar en cuenta que como ahora tiene muchas funciones, aparte que de lo que hace, también debe de informar al Congreso cuando esto se lo pida, pues en este caso de lo que le pidan también está obligado a dar una explicación. Entonces, pues el ejército se va a tener que acostumbrar más a esto, se va a tener que preparar más en este renglón, porque si ustedes ven lo que pasó, pues no era para que llegara a tantas planas en los periódicos y a tantos comentarios en todos los medios. Realmente, con un poco más de oficio político, esto se hubiera podido resolver. Así es que eso es lo que tenemos. Esperemos que ya pronto esto llegue a una solución. Y sobre todo también que el ejército deje ya de tomar en consideración esto de la obediencia debida, porque lo de la obediencia debida, como les digo, llegó a su fin en la Segunda Guerra Mundial. Se tomó otro derrotero. Incluso, pues ya hay organizaciones internacionales que se encargan de los delitos de lesa humanidad. Tenemos a la Organización Mundial, al Tribunal de la Haya,
que conoce de esto. Claro, siempre me podrán decir que los países poderosos a veces se libran y le dan la vuelta. Eso es cierto, pero hay abierto otro camino, otro derrotero de cómo se van a arreglar los asuntos. Y sí es cierto que la estructura vertical sigue en todos los ejércitos del mundo, pero la obediencia debida no es excusa de responsabilidad, ni de cumplir con los deberes, ni de cumplir con la ley. Entonces, creo que nada más aquí se trata de con un poquito más de oficio político, porque las comisiones de la legislatura y la legislatura en pleno puede citar a cualquier autoridad. Ahora tenemos un ejército con muchas funciones, bueno, pues tendrá que buscar también el diálogo para poder tener un mejor trato con la sociedad civil. Bueno, pues hasta aquí nuestro comentario y hasta la próxima.